Hola a todos, vamos a hacer los comentarios del libro de Proverbios, capítulo 19, El sabio oye consejos. Versículo primero dice, más vale ser pobre, honrado que ser rico, que ser necio y tramposo. A ver, dice más aquí, versículo 2. No es bueno actuar sin pensar. La prisa es madre del error. Este versículo me recuerda, yo tuve una maestra en la escuela que nos decía que, yo no sé cómo se dice, si se lo dice en español igual, pero en portugués se decía que el que tiene prisa, come crudo y se quema la lengua. O sea, no es bueno actuar sin pensar, es una cosa. Vamos a esforzarse para poder pensar y después actuar. Y la prisa es la madre del error, es decir, que todo lo que se hace a la ligera, así que lo toma a la ligera, que uno lo hace con prisa, uno va a acabar equivocándose. O sea, vamos a llevar eso para la vida. ¿Cómo yo aplico esta sabiduría esta que viene de la palabra de Dios, cómo yo aplico esta sabiduría a mi vida? Entonces aquí yo puedo ya agarrar una cosa, que primero yo tengo que actuar, pero antes debo de pensarlo. Significa el siguiente: no actúe por las emociones, no se lleve por lo que sientes, porque si actúas por tus sentimientos vas a meter la pata, como siempre lo decimos. Pero si piensas, entonces vas a usar la fe inteligente. Tus chances son mucho menores de cometer un error. Ahora, la prisa es la madre del error. Por eso que cuando vemos un ejemplo, personas ansiosas por tener una pareja, la prisa te va a llevar al error de tener una pareja equivocada. La prisa por ganar dinero. La prisa está por recibir al Espíritu Santo con una mala intención, con una mala motivación. O sea, yo siempre le digo a las personas cuando yo hago aquí la reunión, y les doy un ejemplo, la conferencia aquí el día lunes en el Congreso para el Éxito, que siempre tenga prisa para llegar a la casa de Dios, pero nunca tenga prisa para salir. Porque a veces uno está aquí apurado, no pone atención a la palabra y todo lo quiere hacer a la ligera, ora a la ligera y ayuno, todo así lo hace a la ligera. Esa es la madre del error. La prisa es la madre del error. Dice más aquí el versículo 3. El necio, el que es insensato, fracasa en todo. Y luego dice, Dios tiene la culpa. Es del ser humano desde la caída del hombre en el Edén echarle la culpa, poner la culpa a alguien. O sea que Adán le culpó a Eva le culpó a la víbora y así hasta los días de hoy, hasta quienes le culpan a Dios. El rico tiene muchos amigos, el pobre no tiene ninguno. ¿Sabe qué significa esto? La mayoría de las personas que están con los ricos de dinero están por lo que le tienen, no por quien él es. Infelizmente el mundo valora más lo que tenemos de lo que somos. Así que las personas hoy en día, ellas aman y quieren lo que tengo y no lo que soy. Por eso que cuando muchas personas pierden las cosas que tienen, también se pierden los amigos. Hay quienes hasta pierden la pareja. Eso muestra que las personas que estaban con ella no por quien ella era, sino por lo que ella tenía. Fue el caso del hombre, aquel joven rico de la Biblia, el hombre rico de la Biblia. El hombre rico de la Biblia era un hombre que cuando se acercó a Jesús, Jesús le dijo a él: vaya y vende todo lo que tiene, regala a los pobres, o sea, deshazte de todo lo que tengas y ven a seguirme, porque yo te voy a amar por lo que eres, no por lo que tienes. Jesús nos quiere, Dios nos quiere por lo que somos, no por lo que tenemos. Cuidado con los amigos que están contigo solo por lo que tienes. Cuidado con las personas que te rodean solo por lo que tienes o por la posición que ocupas. Hoy en día poquísimas personas te van a valorar, te van a querer, van a estar contigo por lo que eres. Y una de ellas es Dios. Versículo de número 5. No hay testigo falso que salga bien librado. Cuidado con la mentira. Todo mentiroso recibe su castigo. Todo mentiroso recibe su castigo. Versículo 6. A los ricos les sobran amigos, como ya les dije, ¿no? Todo el mundo busca su amistad por los regalos que dan. ¿Ya ve? Es por lo que dan, por lo que tienen, no por lo que son. 7. Al pobre ni sus hermanos lo quieren. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos que después que perdieron cosas, la familia los dejó? Mucho menos lo buscan sus amigos. Cuando más los necesita, no están para ayudarlo. Si en verdad te aprecias, estudia.
Si en verdad te aprecias, estudia. ¿Pero estudia qué, pastor? Estudia la palabra de Dios. Estudia la Santa Biblia. Dice más aquí. Versículo, bien harás en practicar. Bien harás en practicar lo aprendido. Bien harás en practicar lo aprendido. Mira, nosotros después de que hayamos hecho el video, debemos dejar comentarios aquí abajo. Comentarios con lo que yo entendí, con lo que me llamó la atención, con qué versículo yo me identifiqué. Pero, como dice el versículo 8, bien harás en practicar lo aprendido. No hay testigo falso que salga bien librado, todos los mentirosos serán destruidos. Ahora sí, 10. No hay nada más absurdo que un necio, una persona insensata, viviendo entre lujos y un esclavo gobernando a reyes. Mira, no hay nada más insensato, no hay nada más así absurdo que una persona sin la sabiduría de Dios está al frente. Versículo de número 11. Es de sabios tener paciencia. Por eso vemos tantas personas que no tienen paciencia. Es de sabio tener paciencia. Es más honroso perdonar la ofensa. Mira, la Biblia se lo repite muchas veces. Porque tenemos que tomarla en cuenta. Vamos a perdonar, gente. La ofensa, lo que nos dijeron, lo que nos hicieron, la manera como nos trataron, como nos miraron, la manera como nos estafaron. Hay que perdonar la ofensa. ¿Qué fue lo que le ofendió? ¿Quién y qué? Mira, la mayoría de las ofensas que tenemos nosotros es debido y culpa de nosotros mismos, que nos ponemos en una condición de que esperamos demasiado de una persona y queremos mucha expectativa de ellas. Y por eso somos entonces ofendidos. Es de sabio tener paciencia y es de sabio perdonar la ofensa. Cuando el rey se enoja, grita como un león furioso. Cuando el rey está contento, reanima como fresca lluvia. El hijo tonto, necio, arruina a su padre. Y la mujer peleona, poco a poco arruina al marido. Vean qué interesante este versículo, ¿no? Aunque aquí habla de la mujer, también le sirve al marido, ¿no? O sea, el hijo necio le hace sufrir a su padre. Como gotera constante es la mujer peleonera. Aquí dice, la mujer de muchas contiendas. O sea, una persona que es muy de discusión, de pelea. Esta persona irrita, molesta, incomoda, así como una cosa que queda goteando y goteando y goteando. Versículo de número 14. La casa y el dinero son regalo de los padres. La esposa inteligente, sabia, es un regalo de Dios. Es lo que Dios le da. 15. Tanto duerme el perezoso que acaba pasando hambre. El que respeta una orden se respeta a sí mismo. El que deja de cumplirla dicta su sentencia de muerte. Prestarle al pobre es como prestarle a Dios. Y Dios siempre paga sus deudas. Corrija a tu hijo antes de que sea muy tarde. Corrija a tu hijo antes de que sea muy tarde. No te hagas culpable de su muerte. No te hagas culpable de su muerte. 19. Quien fácilmente se enoja, sufrirá las consecuencias. No tiene caso calmarlo, pues se enciende más su enojo. El que oye consejo y acepta que lo corrijan, acabará siendo sabio. Mira los que acabarán siendo sabios, los humildes, ¿no? Versículo de número 21. El hombre propone y Dios dispone. Vamos a ver, versículo 22. Todo el mundo quiere tener a alguien en quien confiar. Todo el mundo prefiere al pobre más que al mentiroso. Obedeces a Dios y vivirás. Así dormirás tranquilo y no tendrás ningún temor. Hay gente tan perezosa que hasta de comer se cansa. Mira esta pereza. La pereza es un espíritu. Te llevará a la pobreza espiritual, material, a todas las pobrezas que hay en esta vida. El tonto, en el 25 se dice, el tonto que es el necio, el insensato, solo aprende a través del castigo. Al que es sabio, le basta con solo ser arrependido.
Que interessante, não? Não sei se vocês me vão entender, tenho aqui uma cosita que me deixa falar diferente, mas você me vai entender. 26. No hay hijo más malo ni más sinvergüenza que el que roba su padre y su padre terrenal, y echa a la calle su madre. Querido jovencito, si no aceptas la corrección, te apartarás de los sabios consejos. Un testigo insensato se burla de la justicia. Su alimento es la maldad. Para el malcriado, el castigo. Para el tonto, los azotes. Y estos son los 29 versículos, que como una revisión más o menos, del capítulo 19 del libro de Provérbios. Eu espero muito que isto lhe haya ajudado, que alguma palavra, algum versículo lhe haya servido. Se é necessário, vuelva a ver o vídeo. Se é necessário, pause o vídeo. Escríbalo. Quando escrevimos, por isso eu lhes pido que comentem, isso se fija melhor em nosso cérebro. Ou seja, que aprendemos 2 vezes, até quando lhe compartimos a alguém. Que foi o que mais lhe chamou a atenção? Que foi o que Deus lhe recordou? Que é o que a você lhe gusta mais e quer você trabalhar mais? Ponga aqui nos comentários para que sepa que você chegou até o final. Não se olvide de deixar aqui o cérebro, ou ponga o fuego, o emoji que você encontre. E se quer, comparta com mais pessoas para que venham a receber a sabedoria de Deus, que Deus dá a todos, a los que le buscam. E que através dessa sabedoria tenhamos uma vida muito melhor. Assim que busque a sabedoria, comparta a sabedoria e ponga por obra. Bem harás a ti mesmo, como dice a Bíblia. Bueno, me voy quedando por aquí. Gracias por haber acompanhado e haber chegado hasta aqui. Se Deus quiere, mañana subiremos comentários de um capítulo importantíssimo, el capítulo de número 20. Bendiciones, mucho éxito a todos ustedes e hasta pronto.